Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Sin Vueltas. Ya estamos cerrando la temporada, ¿eh? Y hoy vamos a tener una charla muy, pero muy linda con Rubén Dri. Rubén Dri es un filósofo, teólogo, fue parte del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, militante peronista, con una historia muy importante. Y yo creo que la invitación de hoy es desde los 90 años recién cumplidos de Rubén Dri, con toda su trayectoria, con toda su formación, cómo vemos lo que nos pasa. Me parece que es una invitación a eso, incluso también a repasar momentos en los que él fue un protagonista muy activo de la resistencia política a la dictadura y a las dictaduras en nuestra región, pero desde esa mirada tratar de ver qué aprendizajes podemos sacar para lo que viene y preguntarle, para lo actual y preguntarle, por supuesto, también lo que viene. Hay una pregunta muy específica que alguien tan vinculado con la religión uno tiene inmediatamente ganas de hacer, pensando en el rol que ocupa hoy, por ejemplo, en el golpe de Estado en Bolivia, la Iglesia Católica, o cómo en el nombre de la Iglesia Católica ese golpe también tiene un sentido. ¿Cuál es su mirada sobre esas situaciones, digamos, ¿no? Así que bueno, los y las invitamos a una charla que creo nos va a emocionar, nos va a desafiar y creo nos va a agregar también muchas herramientas para discutir lo que estamos viviendo aquí en la región. Con Rubén Dri vamos a charlar en este nuevo capítulo de Sin Vueltas. Dale. La casa de mis padres, ¿no? Sí. Lo que fue la casa de mis padres quedó bajo el agua completamente. ¿Eso en qué año fue? En el 78. ¿La pregunta cuál era? ¿De qué año fue la inundación? Ah, no, la inundación fue, espérate, sí, por allá por el 78 creo que fue. Y entonces hubo que relocalizar la ciudad. Sí, claro. La casa de mis padres desapareció, ¿no? Incluso los cimientos, porque la pude ir 2 veces, pude ir a ver dónde fue la casa de mis padres, y los cimientos ya prácticamente desaparecieron también, ¿no? Entonces, toda la gente se tuvo que relocalizar, eso Claro. sí, claro. Qué fuerte debe ser convivir. Nosotros los porteños no tenemos ni idea. Lo que debe ser convivir con esas inundaciones que pasan todo por arriba. No se puede tener una idea desde afuera, ¿viste, no? En mi caso es muy fuerte, porque yo digo que yo a los 10 años ya tengo mi primer exilio. Porque a los 10 años yo de Federación me mandan a Curuzucuatiá, de hecho ya con la idea de que podía comenzar mi carrera sacerdotal, Sí, ¿viste, no? sí. Entonces, como que sería mi primer exilio, Claro, ¿no? ¿Viste? claro. Entonces, y después, venir de México, venir del exilio, y ya no estaba más mi casa, no estaba más una gran parte de lo que fue la Federación. La casa de mis abuelos, sí. La que fue la casa de mis abuelos se salvó de la inundación, es una hermosa casa, bueno, que ahora está todavía, ¿no? Claro. ¿Cómo es la relación de alguien que por distintos motivos fue permanentemente teniendo que rearmar el hogar, que echar raíces otra vez con el arraigo? ¿Se va acostumbrando o sigue siendo algo que lo emociona, que lo sensibiliza? No, es algo muy fuerte, es algo muy fuerte. Yo tengo parientes que lo han sufrido muchísimo. Tengo un primo prácticamente que el cambio lo mató, ¿no? No aguantó, de hecho se murió. Y tengo un hermano que se descontroló completamente, tenía un taller de bicicletería, un hermano muy, muy querido por mí, éramos muy compinche, tenía un taller de bicicletería, tenía una formación cultural muy primaria. En la colonia Bizcocho teníamos una escuela con una maestra, después vinieron 2 maestras, pero más de segundo grado prácticamente no se hacía, ¿no? Segundo o tercer grado. Claro.
él se desempeñó bien y ya tenía un taller de bicicleta que le iba bien, incluso había hecho su casa, etc. Pero ahora tenía que abandonar todo, trasladarse, ¿no es cierto?, y comenzar de vuelta. Bueno, eso lo descontroló completamente, claro. ¿No? Lo descontroló, una crisis muy fuerte toda la familia, y la recomposición fue larga, ¿no? Entonces, y para mí, yo ya no estaba en el país, ¿no? Yo estaba en el exilio. Bueno, el exilio forma parte de mi vida. Claro. Y entonces también la inundación de Federación es parte de mi exilio, ¿no? Claro. Entonces, y volver, yo quería ir y ver mi casa, ver el lugar, etcétera, ¿no? Por suerte los pude ver, ¿no? Pude ver el lugar, ¿no es cierto? Pude ver todavía los cimientos, porque ahora ya ni los cimientos se ven ya. Claro. Incluso porque de los cimientos, una casa bien asentada era en ladrillo y barro y ladrillo, ¿no? Era un rancho con techo de paja, sí. Techo de paja y de manera que y tenía unos cimientos muy fuertes, que hacía que aguantase todos los temporales, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso se ve que le sirvió a algunos les sirvió porque sacaron los cimientos y para rearmar lo suyo, digamos. Para rearmar lo suyo. Claro. ¿Cómo surge, Rubén, ser sacerdote? Bueno, en mi caso, que es el caso de muchos, es familiar. Es familiar y es contextual. Federación era un pueblo, ahora es una ciudad, un pueblo formado en su mayor parte por inmigrantes italianos, alemanes, fundamentalmente italianos, ¿no? Todos religiosos, ¿no? Entonces, nosotros éramos 8 hermanos, 6 varones y 2 mujeres. ¿Cuál es tu porvenir cuando vos estás en una colonia como el Bizcocho en Federación? Tenés que trasladarte a 1929, a la década del 30. La única comunicación con Buenos Aires era el tren La Croce, ¿no? El tren La Croce y prácticamente el teléfono no se utilizaba. Entonces, ¿cuál era tu porvenir? Yo tengo una madre que se preocupaba de esto, que además muy religiosa, claro. Y naturalmente lo que pensó en el sacerdocio, y nos quería todos sacerdotes, ¿no? No pudo conseguir ese ideal, era demasiado, ¿no es cierto? Entonces me enganchó a mí y enganchó a la primera de las mujeres, sí. Para religiosa y yo para cura, ¿viste? ¿No? Entonces, bueno, y a partir de ahí ya viene toda una historia. Yo esto lo puedo decir con un sentido del humor, etcétera. No me siento amargado de esto, ¿no? Porque trato de ponerme en el contexto. ¿Cuál era mi porvenir, viste, no? Claro. En la colonia teníamos una maestra, después pusieron 2 maestros, pero más de 2º, 3er grado, con mucha suerte. En el pueblo había hasta 6º grado. Después, ¿a dónde ibas? Olvídate vos de las comunicaciones que hay ahora. Claro, hay que situarse, ¿no? Ahí. Claro. Y la preocupación de una madre con 8 criaturas también, ¿no? Claro. Queriendo verlos bien. Claro, y entonces, para mí la salida fue, yo no pensé de ninguna manera esto, a mí, mi madre, por supuesto, fue la que me habló mi padre consintió. Mi padre sentía un poco que un hijo se alejaba, pero también consintió, era muy religioso por otra parte, ¿no? Y Rubén, ¿en qué momento ese camino diseñado por la preocupación de la madre se encontró con la política y con la militancia? ¿Tenés algún recuerdo del momento en el que algo en vos cambió o vinculó una cosa y otra? A ver, la religión y la política están totalmente unidas en mi familia. Es decir, mi padre es peronista de la primera hora, ¿no?
o sea, en el 45 ahí ya él era peronista. Más que el peronismo para mí va junto también con mi vocación religiosa, ¿no? Entonces, la primera, ¿te imaginas que yo hago 4º grado en Curuzuco-Atiá, colegio salesiano, porque son los salesianos sí. con los que yo comienzo mi carrera sacerdotal? Después me traen, después de un año en Curuzuco-Atiá, que hago 3er grado, para el 4º grado ya me traen a Ramos Mejía, ¿no? De hecho, me hacen pasar a 5º grado, 5º y 6º grado lo hago en Bernal, 5º y 6º grado, y después, 1er año del ciclo básico, 2º y 3º, lo hago en Bernal, ¿sí? Esos 3 años. Hago el noviciado, donde ya me introduzco completamente en la congregación salesiana. Se nos hablaba en contra de la política, ¿no es cierto? Pero yo tenía mis raíces, claro. mis raíces Sí. en mi viejo y yo trataba de enterarme por los diarios. En relación con un compañero porteño, yo me hacía introducir, él tenía visita algunos fines de semana, yo no podía tener visita, mis hijos estaban en Entre Ríos, entonces con él conseguí que me trajese el Pampero. Yo no tenés idea de lo que es el Pampero. Bueno, el Pampero era el diario germanófilo de aquella época, ¿viste, no? Y había otro diario nacionalista, el Cabildo. Bueno, yo conseguí que él trajese el Pampero y un cura de ahí leía el Cabildo. Leía el Cabildo y después lo tiraba en la papelera, ¿viste, no? En el canasto. Entonces, ahí lo ibas a buscar. Yo lo iba a buscar ahí, ¿viste, no? Y entonces tenía el Pampero y el Cabildo que lo leía a escondida. A escondida. Y eso me daba materia para discutir con mis compañeros, ¿viste, claro, no? Claro. Con los radichetas, con los radicales, ¿viste, no? Con los gorilas, ¿viste, no? Entonces, pero lo vivía con culpa. Entonces, vivo una contradicción que es, discutía mucho yo con los compañeros, y otra contradicción era el fútbol. ¿No? Amante del fútbol, hincha del Ciclón, de Cuervo, ¿no es cierto?, de Alma, ¿viste, no? Me sabía de memoria algunos jugadores. Pero tampoco se podía ni hablar de fútbol, ni sentir el fútbol. Eso mismo, pero te puedo decir Farro, Pontón y Martino, me acuerdo de memoria, ¿viste, no? En el viejo gasómetro, ¿no? En el viejo gasómetro, que por suerte, cuando me toca la clandestinidad, entonces pude conocer el gasómetro. Qué bárbaro, ¿eh? Desde la clandestinidad tenía más libertades para hacer cosas que... Exactamente. Que ordenado. Claro, lo que sucede con la clandestinidad que yo ya era cura, ya había salido de los salesianos, y porque yo me hago cura, me ordeno de cura, salgo de los salesianos, pero ya tenía muchas contradicciones internas, entonces me paso al clero en el Chaco, en Resistencia. Y bueno, desde Resistencia vine alguna vez a Buenos Aires a ver algún partido, pero después cuando tengo que escapar perseguido, me refugio aquí en Buenos Aires. Y es cuando yo no me perdía, los fines de semana no me perdía. Ahí también hay que hacer un esfuerzo para recordar todo eso con sonrisa, con carcajada, ¿no? ¿Qué tiempos vivieron, Rubén, ustedes, ¿no? ¿Qué generación que vivió cosas que para nosotros en los relatos están muy presentes, son parte de lo que nos forma políticamente? Pero hay una vivencia que las nuevas generaciones... ¿No sentís que es difícil trasladársela de lo que se vivía, de lo cotidiano que se vivía en aquellos tiempos? Es muy difícil. Yo te diría que casi imposible, muy difícil. Yo hoy puedo contar todo esto, te lo puedo contar con mucho sentido del humor, etcétera. Yo no desaparecí, bueno, porque no me tocó. No me tocó.
yo tomé naturalmente las precauciones, digamos, pero bueno, tantos tomaron las precauciones y, sí, claro. y cayeron, ¿no? Pero no lo recuerdo, yo lo puedo recordar con un sentido del humor, ¿viste, no? Solo que sí, claro, si por ahí no podemos hablar en serio, por ahí por supuesto. Ya es otra cosa, ¿viste? ¿No? Ya uno comienza a sentir cosas que por ahí medio que uno no lo soporta, ¿no? Pero bueno, en la clandestinidad yo podía ver los partidos de fútbol, ¿no? O sea, hace poco, seguro lo leíste o te enteraste, Horacio González, en una entrevista extensa, pero como siempre, sacan un pedacito de algo y hacen de eso un tema. Es un gran amigo mío, te diré, ¿eh? Hace poco estuvo charlando acá con nosotros, Horacio. Sí. Y él dijo, bueno, que creía que había que reivindicar la militancia de los 70, que había que reivindicar la guerrilla. ¿Vos sos de los que sienten lo mismo, que hay que hacer una reivindicación, aunque en estos tiempos sea difícil porque siempre te sacan de contexto lo que fuera? ¿O sos más bien de los que creen que hay todavía pendientes, contradicciones, errores, que mejor guardarlas para ciertos espacios, pero vos crees efectivamente que están de esos tiempos? No, yo creo sí que para mí es una de las partes de mi vida que yo la reivindico completamente. Naturalmente que puesta en el contexto. Por supuesto. Puesta en el contexto. Hay cosas que yo no las volvería a hacer de ninguna manera, ¿viste? ¿No? Pero ya es otro contexto. Lo estoy pensando en otro contexto, ¿no? No, yo creo que ahí hay una generación, yo no sé si podemos hablar de dos generaciones, una o dos generaciones, ¿viste, no? Que les tocó una etapa en la cual nosotros veíamos como proyecto, creíamos posible una revolución en serio, una revolución profunda, ¿no es cierto?, en la cual debíamos jugarnos. Y no es que lo hacíamos por una convicción también muy profunda, ¿no? Que además convivencias con un compañerismo. El compañerismo fue a casi todos los que nos hemos salvado, gran parte tiene que ver el compañerismo, porque todos hemos necesitado que alguien nos guardase en su casa, claro. ¿Viste, no? Yo en los 2 años de clandestinidad que los pasé en Buenos Aires, no dejé mi militancia, tuve un trabajo y por otra parte escribí 2 libros, que no los publiqué naturalmente, ¿no? Uno de esos los acabo de descubrir porque yo ni me acordaba que lo había escrito, pero que además son como 300 páginas, ¿no? Que lo voy a publicar ahora para abril, por ahí lo voy a publicar porque no simplemente porque es histórico, sino porque considero que tiene un valor visto en perspectiva y además como proyecto, porque ahí yo resumo un poco lo que hasta ese momento había podido repensar políticamente, socialmente, religiosamente, etcétera, y bosquejar el tipo de sociedad en la que aspirábamos, o sea, el socialismo, ¿no? Por decirte, bueno, eso lo escribía mientras me cambiaba de domicilio, iba al trabajo o tenía reuniones. Yo en ese momento estuve, te puedo nombrar 2 grandes compañeros, que uno es el Mayor Alberte, con el Mayor Alberte que me consiguió trabajo, etcétera. Tuve una relación excelente con él, además porque coincidíamos en proyectos, y con Jorge Di Pasquale, claro. El de farmacia, sí, ¿viste, no? Fueron dos compañeros. Dirigente muy importante. Dirigentes de primer nivel, ¿no? Y Rubén, yo por supuesto que está claro que creían que esa sociedad era posible, que se podía luchar por ella. ¿En algún momento pensaste, pasados los años, que quizá no sé, la correlación de fuerza no lo iba a ser posible, que
que se hicieron malas lecturas en ese momento? ¿O creías que efectivamente era posible y bueno, salió como salió? No, creíamos que era posible. Ahora, evidentemente nos equivocamos, o sea, no, hay errores, pero que errores que pertenecen a su vez a ese contexto, ¿no? Pensarlo desde ahora es otra cosa completamente distinta. ¿No te parece justo pensarlo desde ahora? ¿O hay cosas para sacar, hay conclusiones para sacar todavía? No, es que hay conclusiones para sacar, sí, porque de lo contrario se pueden volver a cometer los mismos errores. O sea, yo creo... Pero esto les ha pasado a todas las generaciones. Claro. ¿O vos crees que Marx no se equivocó? Claro. Para mí Marx, un pensador de la gran puta, ¿viste? ¿No? Pero ha cometido errores realmente de apreciación. Aparte, ¿por qué motivo él no publicó más allá del primer tomo del Capital? Evidentemente no le dio el cuero para seguir. Claro. O sea, el nivel de la dialéctica se ve que no le patinaba, ¿no? Y de esa generación, ¿cuál es el error que quisieras que las próximas generaciones no vuelvan a cometer? Bueno, para mí es la lucha armada. O sea, nosotros creíamos, en un momento determinado, creíamos que la lucha era armada, ¿viste, no? A mí, yo paso a la clandestinidad en 1976, fin de agosto. Me acuerdo por lo de Trelew, el 23 de agosto. Entonces, paso a la clandestinidad porque a mí me persiguen, yo puedo escapar de resistencia. Y ahí sentía yo que nuestro proyecto, que nos habían derrotado, que estábamos derrotados, ¿no? Yo no compartía con montoneros, pero compartía con una alternativa independiente, con la FAP, peronismo de base, ¿viste? Pero ahí me di cuenta después hablando con Albert, etcétera, ¿no es cierto?, que la correlación de fuerzas no nos daba de ninguna manera, que no habíamos podido elaborar un proyecto posible realmente, y yo no estaba de acuerdo con Montoneros, ¿no? Entonces, para mí, ahora bien, yo lo de la lucha armada no tengo una afirmación para decirte nunca más la lucha armada. No, yo no sé cómo va a ser dentro de 200 años, si hay 200 años, sí. No sé cómo va a ser. Yo le puedo decir a los palestinos que no, la lucha armada, no, es la defensa que ellos ven en ese momento. Entonces, es decir, el error no fue la lucha armada, sino la lectura en la correlación de fuerza. La correlación de fuerza, claro. Ahí es donde creo que sí hemos cometido errores, Yo en este sentido, por fuerza, con los compañeros montoneros, a tiempo me parece que vi que la correlación de fuerza no daba, ¿viste, no? Y que los errores que estaban cometiendo eran muy gruesos. Lo de la contraofensiva, yo estaba en México ya, no podía entender. Yo recibía compañeros montoneros, me acuerdo, en México, y al poco tiempo se volvían al país, ¿viste? Entonces, yo creo que ahí hubo errores muy fuertes, muy fuertes, ¿no? Pero eso no significa, ¿no es cierto? A ver, porque si no... o sea, en este momento ninguno de nosotros tiene una alternativa como para decir, este es el camino. Claro. Porque estamos pensando incluso en corto plazo. Yo en este momento estoy pensando a ver cómo paramos este proyecto tremendo, ¿no es cierto?, que nos está liquidando, ¿no es cierto? Y entonces combinamos fuerzas, etcétera, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver cómo seguimos para adelante, ¿no? Pero en aquel momento creímos nosotros realmente que era el salto al socialismo, ¿no? Pensábamos que era... Pero vos lo que planteás es que, y ya lo criticabas en ese momento, que había una alternativa. Sí.
que había una alternativa a la correlación de fuerza, perdón, a la lucha armada en ese momento, en la lectura de la correlación de fuerza, o eventualmente en el momento de la contraofensiva había una alternativa de repliegue. De repliegue. Supongo. Sí, claro. Que había que llevar la lucha de otra manera, ¿viste, no? Y que había que, naturalmente, que las condiciones no estaban dadas como habíamos creído, ¿no? Que además teníamos que salvar a una cantidad de compañeros, ¿no? Que es lo que no se hizo, lamentablemente, ¿viste, no? Claro. Pero con el mayor Alberto y con Jorge Di Pasquale debatíamos mucho eso, ¿no? Nosotros estuvimos dispuestos incluso cuando los montoneros se largan en Misiones, en la campaña electoral, nosotros les propusimos, mejor dicho, delegamos en el mayor Alberti que debatiese con ellos a ver por qué si levantaban la lucha armada no nos íbamos a meter, porque creíamos que era equivocado, pero si no que lo íbamos a impulsar junto con ellos, claro, ¿no? Claro. Entonces, no, ellos, yo creo que el error fue, no sé, hasta el final no darse cuenta, ¿no es cierto?, de que la lucha armada estaba perdida, ¿no? Rubén, quiero traer esa experiencia y esas lecturas un poco al presente. Si hace, no sé, un año charlamos de esto, por ahí nos parecía un poco forzado, pero en función de lo que está pasando en Bolivia, bueno, de vuelta te aparece para la consolidación de un modelo de exclusión, el mismo modelo probablemente que en aquel momento, aparecen las fuerzas de seguridad o las fuerzas militares para tratar de condicionar la vida política, ¿no es cierto? ¿Qué estás observando con tu experiencia y con todas las cosas que has analizado, vivido, etcétera? ¿Qué observas de la región? Y te agrego a esto una complejidad. Alberto Fernández hace poco dijo, se le preguntó, bueno, qué situación difícil la de la región y que solo que iba a estar. Él dijo, no, hay que ver cómo lo vemos, porque por eso es un buen momento de la región. Se están los pueblos levantando, están resistiendo, digamos, a este modelo. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo muy contradictorio. Coincido con esto que dijo Alberto. Es un momento en que finalmente los compañeros chilenos, el pueblo chileno, ¿no es cierto?, finalmente pudo reaccionar frente a un proyecto, ¿no es cierto?, que lo estaba prácticamente liquidando como pueblo, ¿no?, el neoliberalismo, ¿no? El pueblo chileno, el pueblo ecuatoriano, también el pueblo colombiano, ¿no? Y México. En México tal vez no valoramos suficientemente el vuelco que se produjo en México. México parece, lo que había logrado, se había logrado solidificar ahí como tipo de sociedad, parecía que era algo absolutamente inamovible, ¿no? Entonces, ¿cómo es el PRI, no? Parecía que era, yo estuve ahí 8 años, ¿no? Entonces, parecía que eso no se iba a mover nunca, ¿no? Con López Obrador, digamos, se ha dado vuelta a eso. O hay un proyecto nacional y popular que finalmente pudo llegar al gobierno y está llevando una política, ¿no es cierto?, que ahora puede combinarse con nosotros, ¿no? Sí. En un momento en que tenemos lo que tiene que ser la patria grande latinoamericana, tenemos en el norte a México y en el sur a Argentina. Y tenemos una cantidad de movimientos, digamos, entre uno y otro, que son los chilenos, son los ecuatorianos, son los colombianos. Bueno, está Uruguay, está Paraguay, ¿viste, no? Sí, que aún así en las derrotas electorales son casi un 40, 50% no, sí, por eso te digo, los pueblos, o sea, hay posibilidades. Por eso, este momento mucho dependerá, depende de la correlación de fuerza, sí, depende de la inteligencia con que nos sepamos mover, porque aquí no se trata tampoco de llevarse todo por delante, no se trata tampoco de
de perder simplemente en la negociación, sino que tiene que haber naturalmente negociación, pero tiene que haber mucho trabajo militante, mucha conformación de poder popular, ¿no es cierto? Que eso por ahí, que acá ya hay bastante. Me estoy refiriendo a los movimientos sociales, Y que tengan participación en la elaboración de políticas públicas. Que tengan participación absolutamente, ¿viste? ¿No? Porque acá ya la CGT como CGT ya no es la única organización popular de los trabajadores, ¿no? Claro. Ya eso se ha extendido y eso tiene que solidificarse mucho. Tenemos que poner mucha materia gris, mucho cerebro, mucha cabeza y mucha voluntad, ¿no? Y yo creo que se abre en este sentido nuevamente una etapa desafiante, ¿no? Ahora volvemos a Argentina. ¿Qué sentiste cuando lo viste entrar a Camacho, al golpista boliviano, con la bandera de Bolivia y la Biblia? Tremendo, tremendo. ¿Qué pasa ahí, Rubén? Bueno, pasa que sin la religión no se puede hacer una revolución, tampoco se puede hacer una dominación. O sea, la religión está presente sí o sí. Depende cómo. Esta es la pelea que hay que dar en ese aspecto, ¿no? A ver, yo fui cura, yo no soy cura, fui cura de los curas para el tercer mundo. Sí. Yo creo que es lo mejor que hemos hecho como cura, creo. ¿Viste? O sea, la religión forma parte de la vida de los pueblos, forma parte de la humanidad, ¿no es cierto? No quiero decir que todos seamos religiosos de ninguna manera, pero que forma parte, ¿no? Entonces, pero lo religioso puede funcionar hacia la derecha, hacia la izquierda, puede funcionar para frenar las luchas, puede funcionar para agudizar las luchas, ¿no es cierto? Y las instituciones, como las iglesias, son las que acumulan un determinado poder en base a la creencia religiosa, ¿no? Entonces, cuando veo lo de la Biblia, ahí digo, bueno, ¿y dónde está la iglesia? O sea, ¿dónde está la iglesia boliviana, ¿no es cierto?, que acompañe, que esté en este momento enfrentando al golpe, ¿no? Bueno, que ahí debe discutiendo estar la presencia de esa Biblia en ese absolutamente. Porque además yo te diría, a ver, las dos iglesias, la iglesia sacerdotal y la iglesia profética, ¿no? La iglesia popular y la iglesia de las clases dominantes, ¿no? No por nada, aquí cuando la dictadura militar, ¿qué pasó? Ahí vos tenés a Angelelli, Ponce de León, por una parte, y tenés a Bonamín y tenés a Tortolo por otra parte. Claro. Vos tenés a quienes apoyaron directamente el genocidio, ¿no es cierto?, y a los que sufrieron el genocidio. Sí, claro. Entonces, o sea, la religión está presente para legitimar, está presente para cuestionar, etcétera. Depende de cómo esté. Y esto lo que no se puede hacer es negarla. No se puede, claro. Y eso es una cosa que como militante tenemos que tenerla presente. A mí no me interesa que sean religiosos o no. A mí me interesa que cuando se hace esa gran movilización a San Cayetano, no se me hable de que eso es alienación simplemente lo demás. Si hay movilización, depende de para dónde va. Sí, claro, claro. Entonces, ahí se va a dar una lucha hermenéutica. La lucha política es al mismo tiempo lucha hermenéutica. Siempre estamos haciendo una hermenéutica, estamos reconfigurando, estamos reinterpretando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, siendo cura, entonces yo trabajando en un barrio en Resistencia, donde la gente hacía el rancho donde podía, yo digo, para el novenario de la Virgen de Itatí, yo decía, hacemos el novenario de la Virgen de Itatí, pero ¿qué quiere la Virgen? Ahí está, ¿viste? ¿No? La Virgen quiere esta situación, quiere que tengamos hambre, o quiere, en cambio, que tengamos trabajo. De eso se trata, claro, ¿no? Entonces... Me acuerdo, te entrevisté cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, y eras... de esos críticos más agudos, digamos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Cuando Bergoglio es Francisco, charlamos, dijiste, bueno, están estas contradicciones, ¿no? Siempre las pusiste arriba de la mesa. ¿Y hoy?
En esto que estamos conversando, digamos, ¿no? Mirá, ¿Cómo metes a Francisco en este mapa? Hasta hace poquito, digo, estaba completamente de acuerdo con Francisco, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿por qué no decís nada de lo que está pasando en Bolivia? ¿Ve? ¿No tuvo definición? Vuelve a ser Bergoglio. Ahí, ¿no es cierto? No, él estuvo antes en Bolivia. Estuvo antes en Bolivia y con una presencia realmente muy buena, realmente dio un impulso grande a las transformaciones de Evo Morales, etcétera, ¿no? Ahora, en este momento no he visto su presencia, ¿no? Entonces, ese es el cuestionamiento que tengo, que te lo digo a vos, ¿no? A ver, eso yo lo puedo criticar, pero en general lo de Bergoglio me parece la mayor parte de su actuación es positiva, realmente. Por eso yo no vuelvo a hablar. Solamente cuando va a México, ¿por qué no habló, por qué no llamó a los padres de los que fueron asesinados en Ayotzinapa? Bueno, esas son oportunidades para poner a la iglesia del lado que corresponde. Exactamente. Para hacerla jugar en el Para hacerla jugar ahí. ¿Viste, no? Porque él es muy crítico del sistema, sobre todo del capitalismo más voraz, digamos. Más voraz. ¿No? sé si es un crítico del capitalismo, es un crítico fuerte de ese modo del capitalismo. Corregime, ¿eh? Sí. Vos sos el que sabe. Ahora, yo por ahí no lo seguí tan celosamente, pero no tuvo manifestación concreta y fuerte respecto de Bolivia, o por lo menos no del modo en que a vos te hubiera gustado. No las tuvo, yo creo, y ese era el momento que tendría que haberlas tenido, ¿viste, no? Espero que las tenga finalmente, no sé. Sí. Es un tipo muy inteligente, sin duda alguna, ha tenido intervenciones políticas muy buenas, ha producido unos documentos muy buenos también, ¿no es cierto? En algunas cosas creo que no estoy de acuerdo, pero no, de ninguna manera le pido que haga la revolución a Bergoglio, ¿no? Claro. A Bergoglio. Pero sí señalo aquello que me parece que es contradictorio, ¿no? Te quiero, antes de volver a la Argentina y preguntarte para adelante, me interesa mucho saber cómo estás mirando para adelante. ¿A quién le pones la cinta de capitán en lo que viene, ya que sos tan futbolero? ¿Quién tiene que pedir la pelota, digamos, ¿no? Quiero preguntarte por los movimientos evangélicos y el rol que tienen efectivamente de hecho han tenido una participación muy activa en el golpe en Bolivia también, pero sabemos que participan y que son muy afines a ciertos movimientos de derecha. También sé que no es homogéneo el movimiento evangélico, ¿no? Que hay distintos modos y ramas. ¿Cómo lo analizás y por qué no nos explicás un poco qué rol están jugando? No, los movimientos evangélicos en general están jugando para la derecha, ¿no? En general. Con contradicciones internas, porque hay quienes están en contra de la derecha, ¿no? Pero yo creo que ahí ha habido, en gran parte el papel que juegan los movimientos evangélicos ocupan el lugar que ocupábamos nosotros en otro momento, como curas para el tercer mundo, ¿no? Yo creo que, y ahí Bergoglio tiene bastante la culpa también de un poco de nuestra derrota, ¿no? ¿Por qué? Porque militó en contra, desde un lugar de tanto poder como Buenos Aires, ¿no? Siendo jesuita además, pero, o sea, porque su modelo son los curas villeros, no nosotros, en aquel momento, o en este momento los curas de la Opción por los Pobres. Sí. Los curas de la Opción por los Pobres ahora son un poco la continuación de los curas para el tercer mundo. No te quiero decir que son los mismos ni nada parecido, ¿no es cierto? Sí. Pero, digamos, ocupan ese lugar, ¿no? Ahora, si nosotros tuviésemos una cantidad de curas así realmente, de curas de la Opción por los Pobres,
creo que ocuparíamos en gran parte el espacio político que ocupan los movimientos evangélicos. Que es un espacio político, pero es un espacio también del vínculo con la feligresía, ¿no? Me imagino, de contención, de... No, pero de es que, a ver... Eso es político. Eso es político, es político religioso, o sea, a ver, porque nosotros hemos separado, digamos, se ha separado la religión de la política es religiosa, la religión es política, ¿no? Depende de la acentuación. Claro. Una misa es tanto política como religiosa, ¿no? Eso lo hemos aprendido, ¿no es cierto? ¿Qué significado tiene la misa, viste, no? Entonces, nosotros hemos llegado en algún momento se iba a decir, un compañero leyó La razón de mi vida en el momento de la misa, en el momento del... ¿viste? Sí. Y no me parece mal. Claro. Solo que hay que ver el contexto. Claro. Porque yo no lo puedo hacer en un contexto donde el contexto no está preparado como para recibir eso. ¿viste? Sí, ¿no? Claro. Pero en nuestro contexto sí, porque lo religioso tiene un poder político muy, muy grande, ¿no? El Gauchito Gil es muy importante, ¿no? Muy importante. El chamamé que se baila en la fiesta del Gauchito Gil, frente al Gauchito Gil, tiene un sentido religioso muy profundo, muy profundo. Entonces, depende de cómo se interpreta eso, ¿no? Y en esa fisura, en ese desvínculo, aparecieron los movimientos Ahí aparecieron los movimientos evangélicos. Y la política atrás cooptando. Exactamente, exactamente. Ahí hay que dar la lucha, hermenéutica, ¿no es cierto? ¿Qué es la lucha hermenéutica? La lucha de interpretación. Pero que no se trata simplemente de interpretar, se trata de la interpretación es práctica en acción. ¿no? Rubén, antes de ir, ya estamos cerrando, pero quiero hacerte un par de preguntitas para tu reflejo político, digamos, para que me la devuelvas de volea. Vuelvo a la Argentina, ahora sí. ¿Ves al Frente de Unidad que fue maduro para conformarse y ganar la elección? Que evidentemente fue maduro para después ir ganando posiciones en el Congreso y sumando a distintos dirigentes, no necesariamente partidarios, pero sí de organizaciones sociales, como vos decías, sindicalistas. ¿Ves esa unidad lo suficientemente madura a la hora de los bifes, a la hora de que emerjan las contradicciones, de que los sectores afectados levanten la mano y te amenacen con que los tractores están al costado de la ruta? ¿La ves sólida como para dar esas peleas? No sé, me parece muy, muy aventurado darte realmente una opinión sobre eso, porque... ¿Querés verlo en acción? Porque hasta ahora ha demostrado mayor solidez que la que yo creía. Ajá. Hasta ese momento me sorprendió muy gratamente, entonces yo te diría, sí, la veo sólida. En realidad no me atrevo a decir eso, ¿viste? Porque creo que es... mirá, porque hay algún personaje, yo no quisiera nombrártelo ahora porque no quiero tampoco... hacer público eso, porque hay algunos que están ahí que yo no confío plenamente, a pesar de que se han movido bien. Y entonces por su pasado reciente. Por su pasado reciente, claro. Sí. Entonces, digamos, es una gran apuesta, Tengo gran confianza en que ahí hay una Cristina, a la que le tengo plena confianza, y hay un Alberto al que aprendí a tenerle confianza. Hasta ahora... ¿Te sorprendió y para bien? Me sorprendió y para bien, sí, la verdad. Porque cuando comenzó eso, bueno, yo digo, no tenía esta confianza de ninguna manera, ¿no? Pero lo he visto caminar y tengo que decir que realmente ha superado mis expectativas. ¿Y a quién vas a estar observando? Sigo con los futboleros, me encanta que podamos traducirlo en términos futboleros. Está claro que cuando la pelota la tiene Alberto y Cristina, es ese jugador o esa jugadora que uno se reacomoda en la tribuna, ¿no? Dice, acá va a pasar algo. Ahí está Messi pasando. Ahí está, acá va a pasar algo. Ahora, el resto tiene que estar donde tiene que estar. ¿A quién estás observando a ver cómo responde? ¿A qué sector, más allá de nombre propio? ¿Son los movimientos sociales? ¿Son los sindicatos? ¿Es la gente, el sujeto pueblo en la calle? ¿Alguno de estos dirigentes que vos nombraste? ¿A quién estás observando? ¿A quién le pones interés? Bueno, yo naturalmente lo observo mucho a Massa, ¿no? A Massa. ¿Querés ver cómo juega Massa? Quiero ver cómo juega y me parece muy importante el juego que haga, ¿viste? Bien. ¿No? Bien. Y después quiero
Yo, aunque Moyano no esté directamente en la CGT, digamos así, yo lo observo mucho el juego de Moyano, ¿viste? ¿No? Creo que es un jugador de primer nivel, ¿viste? ¿No? No quiero decir que juega siempre bien, porque he tenido jugadores, ¿viste? Pero que es un jugador de primer nivel, ¿no? Que es determinante, digamos. Que es determinante, claro, ¿no? Bien, está claro. ¿Cómo te imaginas a Macri dentro de 6 meses? Solo, pobre y abandonado. Yo creo que Macri Macri terminó. Macri terminó. En este momento creo que lo que hizo ahora fue desesperado. Fue para posicionarse como el gran opositor. ¿No le da? No le da. Además, armando una exposición realmente fuera de todo contexto, de toda realidad, ¿viste, no? No lo veo como un opositor que realmente pueda tener futuro, ¿no? Bien. Y la última, la fuerza de seguridad. Parece haber un consenso muy claro, ¿no?, alrededor de los límites del poder militar sobre la democracia. La movilización del 2x1 lo marcó claro. Lo marcó. ¿Qué pasa con Gendarmería, Prefectura, las fuerzas federales de seguridad? ¿Vos creés que tiene que haber una decisión tajante ahí, remover cúpula? ¿Creés que pueden efectivamente ser conducidas? ¿Es por ahí por donde las oligarquías van a ir a buscar su instrumento de presión? No, yo creo que ahí naturalmente, tiene que revisarse bien toda la dirigencia, ¿no? Naturalmente que, a ver, la Bullrich esa no puede seguir ahí, ¿viste, no? No va a seguir. No va a seguir, claro, pero cuando yo digo la Bullrich, para dar un ejemplo, ahí debe haber otros también que tendrán que ser removidos, ¿viste, no? Pero yo creo que ahí tiene que haber Hay que jugar fuerte. Hay que jugar fuerte. Yo creo que hay que jugar fuerte, ¿no es cierto? Por suerte, creo que por el ejército en este momento no tenemos problemas serios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque se ha jugado fuerte, precisamente. Yo creo que con las fuerzas de seguridad hay que jugar fuerte, ¿no? Lo último sobre esto. El otro día charlando con Eve de Bonafini, ella dijo, mirá, yo de verdad creo que hay que encontrar puntos de contacto con los militares tienen que jugar para el pueblo. Es decir, lejos de decir, bueno, no son un problema, ella redobla la apuesta, dice, los militares tienen que jugar para el pueblo, queda claro en lo que ha pasado, en los distintos roles que ha tenido, por ejemplo, en Venezuela o en Bolivia. ¿Vos crees que eso es posible? Yo creo que sí que es posible. ¿Es deseable? Yo creo que va a ser necesario. Va a ser necesario. Y creo que me extrañó lo de Bolivia, ¿viste? ¿No? Me extrañó lo de Bolivia. ¿Cómo es que Evo Morales, Linera no hubiesen logrado con parte del ejército tenerlos a favor, ¿viste? ¿No? A mí me extrañó mucho. Es decir, ¿vos crees que hay que trabajar con los militares argentinos para que en el momento, si las cosas se ponen muy feas, yo creo que sí que hay que trabajar con eso. Que los militares defiendan el proyecto popular, digamos. Sí. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, que es un poco habitual, quiero compartir un poquito lo que nos trajiste y lo que nos regalaste. Algo hablamos recién sobre las dos iglesias, la profética y la sacerdotal. Y acá tenemos el movimiento dialéctico. ¿Qué es esto? De la fenomenología del espíritu de Hegel a los Grundrisse de Marx. O sea, ahí era algo que yo tenía que hacer hace mucho tiempo. Este es un trabajo que lo preparé mucho y es una síntesis. Yo creo que para poder trabajar bien, digamos, políticamente, no equivocarnos demasiado, siempre podemos equivocarnos, tenemos que tratar de entender mejor qué significa la dialéctica, qué significa el movimiento dialéctico. Y tenemos textos fundamentales, ¿no? La fenomenología del espíritu, en primer lugar, de Hegel, después, por ejemplo, las tesis sobre Feuerbach de Marx, los cuadernos que Marx escribe cuando está en París, y después los Grundrisse, los análisis que Marx va haciendo dialécticamente en Inglaterra,
me parece que ahí tenemos material donde vemos al movimiento dialéctico, lo vemos funcionando. Para ¿no? trabajar en el presente, tu desafío es en el presente. En el presente. Se me ocurren tantas preguntas. ¿Es posible trabajar la dialéctica con la predominancia de los medios de comunicación hoy? Es que también ellos son dialécticos. Yo creo que hay que descubrir la dialéctica precisamente. Embarran la cancha todo el tiempo. Embarran la cancha todo el tiempo, sí, es cierto, bueno. Pero bueno, pues yo creo que es, si no, no tenemos alternativa. Bien. No tenemos alternativa. Bueno, y de la Iglesia Profética y Sacerdotal recién hablamos un poquito. Un poquito, sí. ¿Esto se consigue? ¿Esto se puede conseguir en librerías? Se puede conseguir en librerías, sí. Lamentablemente, yo trabajo con biblos, ¿no? Ajá. Que no tiene mucha difusión. Sí. ¿Viste, no? Bueno, colaboramos. Pero se los puede conseguir. Bueno, la última. Es un juego. Te los dejo los libros. Muchísimas gracias. Los vamos a leer y vamos a hacer alguna otra charlita cuando los leamos. De acuerdo. Jugamos a esto, mirá. Tenés una sola posibilidad de volver a algún momento de tu vida. Una sola. No. Una sola. No me juegues así. Aceptame, juego si la pasamos bien. Somos futboleros los dos. Dale. Tenés una sola posibilidad para encontrarte a vos mismo en un momento de tu vida y decirte algo al oído. ¿En qué momento sería y qué te dirías? Sería cuando escapo de Resistencia y me refugio en Buenos Aires, porque ahí hay un corte en mi vida. Yo dije, aquí no soy más cura, comienza una nueva etapa, una nueva vida. ¿Y qué te dirías? Y me diría que jugué bien. Que jugué bien, que tal vez tendría que hacerlo mejor, pero jugué bien. Rubén, gracias, muy linda charla. Ojalá que la podamos seguir pronto. Gracias, cómo no estoy. Un gusto grande. Me hiciste sentir muy bien. Bueno, muchas gracias.